Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto saludarte y nuevamente tenerte en este espacio. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie de Brian Tracy en el Seminario Fénix. Aquí él habla sobre el poder del subconsciente. Él menciona que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Una mente que hace parte de nuestro 10%, pero la mente inconsciente hace parte de nuestro 90%. Aquí te voy a compartir el video donde él explica sobre esto. De hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente, y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente es subjetiva. La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene 4 funciones. La primera función es, la mente consciente identifica los datos que llegan. Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto. Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, verá un auto y comparará ese automóvil en movimiento con otros autos. Ha visto 100,000, tal vez millones de autos moverse y sus reflejos son muy agudos. La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30,000 veces la velocidad de la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente e instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. La tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo, a menos que se mueva. Así que ahora lo analiza y dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que hace es que se mueve y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente, que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice sí o no. La mente consciente funciona como una computadora binaria. Siempre dice sí o no a la información que llega. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante. Así que camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el auto moverse. La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse. Usted dice, ¿me moveré? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Me muevo hacia adelante? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Me muevo hacia atrás? ¿Sí o no? En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás, esta palabra sí pasa a su mente subconsciente. La mente subconsciente al instante desencadena a todos los nervios, a todas las sinapsis, a todos los tejidos para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí. No debe quedarse sentado y pensar, ¿debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente, apoyado por una carga, por así decirlo, o por una detonación de emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa con las emociones. La emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor. Siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente. De acuerdo, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos.
El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Además, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es el asiento de toda memoria. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez y la subconsciente retener miles de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero y el subconsciente es como el jardín. Las semillas que plante en su mente subconsciente, la mente consciente va a trabajar para cultivarlas. En la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes. El concepto propio, que contiene toda la información, todos los temas que le son importantes y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones, para que si tiene una nueva situación similar, uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo. Así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo. En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Aquí que es importante resaltar, nosotros tenemos un 10% que es consciente y un 90% que es inconsciente. Nosotros somos energía, somos vibración y como ya te compartí en las 7 leyes universales, nosotros atraemos lo que vibramos. Entonces, en el primer video yo te compartía y te decía, ¿por qué las personas que intentan manifestar no manifiestan lo que realmente quieren? Es porque su 10% está diciendo, yo soy millonaria, yo voy a tener la mansión, el Lamborghini, voy a viajar por toda Europa, voy a facturar 10,000, 20,000, 50,000 dólares al mes. Pero ese 90% está vibrando bajo y está diciendo, no, tú no eres capaz, tú no puedes, esa no es tu realidad, tú no tienes ese conocimiento, eres muy joven. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Ese 90% o ese 10%? Claramente el 90%. El 90% que es la vibración bajita, que son los pensamientos, es lo que va a ganar. ¿Por qué? Porque tú llevas mucho tiempo reafirmando esas creencias y esa identidad que te han mantenido con los mismos resultados. Ahora, ¿qué es lo que podemos trabajar para empezar a trabajar ese inconsciente? Y es que todas las mañanas vamos a reafirmar cuál es nuestra nueva identidad. ¿Cuál es esa persona, cuál es ese yo futuro que ya tiene una autoestima alto y tiene una autoimagen alta? Y vamos a reafirmar quiénes somos, cuáles son nuestras creencias, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que eso te lleve a los sentimientos correctos, a las acciones correctas y finalmente los resultados correctos que reafirmen tu nueva identidad, no la vieja, tu nueva identidad. ¿Cómo lo hacemos? Vas a vivir todos los días tu yo futuro. Si tu yo futuro tiene una empresa, el día de hoy vas a trabajar como si de verdad tuvieras esa empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy como gerente de empresa? Dentro de tu empresa, ¿qué acciones tienes que tener? Y te lo mencioné también en el primer video. Son acciones diarias. Planea tu día. Planea el día de tu yo futuro. Entonces tu yo futuro tiene que hacer esto y esto y esto y esto porque ya tiene su empresa y ya tiene 20 empleados. Entonces el rol del copy tiene estas responsabilidades. El rol del contador tiene estas responsabilidades. El rol del experto en marketing tiene estas responsabilidades. Y te comportas como un empresario porque es que tú ya tienes la empresa. Tú ya tomas decisiones como un gerente o un dueño de empresa que está negociando con clientes del exterior. Pero todos los días en la mañana vas a hacer un journaling de cuál va a ser ese día y esa agenda de tu yo futuro. Y en las mañanas vas a reafirmar quién es tu yo futuro, qué creencias tiene, qué pensamientos tiene. Entonces, si vamos a hacer una pequeña meditación, la cual va a ser visualizar ese día de tu yo futuro, pero sobre todo hace énfasis en los pensamientos y las creencias que tiene ese yo futuro. Las vas a reafirmar, o sea, afírmalas esa mañana. Y tú sabes que ese día tienes que hacer un planner, ya tienes su agenda de yo futuro, simplemente cumples esa agenda y al tú cumplir tu agenda estás haciendo acciones que te dan cierto resultado o el resultado que tú esperas y eso hace que tú reafirmes esa nueva identidad. ¿Pero con qué? Con acciones, con resultados. O sea, cuando tú ves resultados, sí o sí ese pensamiento o esa nueva creencia, sí o sí la estás validando. Y cuando tú validas esa nueva creencia, es ahí donde se forja una nueva identidad.
Y al trabajar esa nueva identidad le estás dando nueva información a ese subconsciente, que es ese 90%. Si ese 90% está en coherencia con ese 10%, es decir, ya tienes un 100% vibrando en la misma energía, con la misma información. Y es ahí donde sí o sí llegan los resultados. Pero necesitas que ambos estén al mismo nivel, ambos tengan la misma información. Y es así como empiezas realmente a trabajarlo. Usa ese subconsciente a tu favor. Ahora, puede que claramente al principio se te dificulte un poco. ¿Por qué? Pues porque vienes trabajando durante mucho tiempo los mismos pensamientos, las mismas creencias y teniendo la misma identidad. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a ser muy consciente de tus pensamientos. Ahora, cada vez que venga un pensamiento limitante o una creencia limitante, o tú sabes que es un pensamiento que no te lleva a ningún resultado porque viene desde el temor, lo que vas a hacer es, de una vez, inmediatamente lo reconoces, lo identificas y lo cambias por un pensamiento que vaya no hacia el temor, sino hacia el deseo, hacia eso que realmente quieres conseguir. Y cuando ese deseo es más fuerte que el temor, es ahí donde realmente tomas acciones que te van a llevar a tu nueva identidad. Pero que necesitas primero ser consciente de tus pensamientos. Todo pensamiento de temor debe ser reemplazado por un pensamiento de deseo, de qué es eso que tú realmente quieres conseguir, reafirmarlo ya como una realidad, porque eso ya te pertenece, o sea, eso ya hace parte de tu yo futuro. Y como tu yo futuro lo vives todos los días, pues eso ya hace parte de tu realidad. Pero lo tienes que de verdad creer, y esto es con certeza de que es así. Esto nos lleva a las 3 leyes críticas. 3 de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas 3 leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones, encajen en un patrón consistente con su concepto propio. En otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado. Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y, por así decirlo, se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo consistente con su concepto propio. El subconsciente, simplemente sin pensar en ello, hace que todo esté consistente con eso, y cuando se siente bien, su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos, su lenguaje corporal tiene confianza, valor, es extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo, su concepto propio es negativo y actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley. Esta ley es la de la concentración. De hecho, es la 9ª ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy importante. Es tan importante. De hecho, cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto. Dice que lo que coseche, crecerá. Lo que coseche, crecerá. Lo que piense usted una y otra vez, crece en realidad. Es muy simple. Antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es, imagine que esta es la capacidad total que se tiene y cuando envía un pensamiento hacia acá, ocupa un cierto espacio y todo el resto de capacidad mental este es su pensamiento, se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente. Pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente, más su capacidad mental estará comprometida a pensar sobre esta idea. Hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa. Y al no pensar en nada más, comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente es el centro de la ley de atracción.
y la ley de vibración y la ley de radiación. Comienza a establecer este campo de vibración que envía energía a pensamiento consistente con lo que está pensando y lleva a su vida a personas y circunstancias en armonía con dichos pensamientos. Solo debe mirar a su alrededor y debe decir, ¿en qué estoy pensando todo el tiempo? ¿En qué estoy recapacitando todo el tiempo? Y la regla básica con respecto a la ley de concentración es concentrarse en algo, pensar lo que quiere que pase y no sobre lo que teme. Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie, y esa es la ley de sustitución. Ahora, la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple. Se basa en un hecho que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente, si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, esta es la clave: temor contra deseo. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea. Eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos emoción de pensar en lo que no quiere. ¿Por qué las personas tienen éxito? Simplemente por esto. En la Biblia se dice, a aquel que tiene se le dará más, y a aquel que no tiene, aquello que no tiene se le quitará. Lo que significa simplemente es esto: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y es porque los ricos piensan en riqueza y en bienestar todo el tiempo. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias, pérdidas y limitaciones, peligro, temor, fracaso, todo el tiempo. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere ir directo a las estrellas, debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea. Use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas, centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. De hecho, él también menciona algo súper bonito que la verdad me gustó mucho, y es que en la Biblia dice: aquel que tiene se le dará y aquel que no tiene se le quitará. Él explica por qué los ricos son más ricos y por qué los pobres son más pobres. Y es porque el rico está todo el tiempo pensando en abundancia, riqueza, merecimiento, productividad, servicio. En cambio, el pobre todo el tiempo está en escasez, en problema, en la situación, siendo víctima de las situaciones, de las personas, de los conflictos, y en vez de buscar soluciones, siempre está enfocado en el problema. En cambio, un empresario que de verdad está listo para la riqueza, está pensando siempre en soluciones. La clave hacia su éxito en la vida es usar el poder de su mente subconsciente, programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño, y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted.